Lo que sucederá es que probablemente sean distritos indígenas como lo teníamos antes, los distritos uno, que es Huauchinango, el distrito de Teciutlán, y quiero pensar que probablemente en la parte central de la Sierra Norte, donde precisamente se ubica Zacapuaxtla y todos esos municipios colindantes con una alta población indígena, quizás alguno de estos sea nueva cabecera distrital. Evidentemente, hasta que conozcamos este primer escenario, pues ya vamos a saber en concreto cuál sería la propuesta. Buenas noches, bienvenidos al programa de Las Reporteras que la Jornada de Oriente difunde en sus redes sociales. Déjenme comentarles que a partir de esta semana, todas las entrevistas que les ofrezcamos en este espacio serán retransmitidas al día siguiente a las 6 de la tarde. Es decir, ahorita son las 8 de la noche y este mismo programa podrán seguirlo mañana a las 6 de la tarde. Y bueno, entremos a la entrevista. Está con nosotros Carlos Alberto Montero Catalán, quien es vocal del Registro Federal de Electores en Puebla, para hablarnos de un asunto que recientemente se decidió en el órgano central del Instituto Nacional Electoral, que es una nueva redistritación para el Estado. ¿Y qué quiere decir? La decisión que se tomó fue la de incrementar de 15 a 16 el número de distritos federales que tiene la entidad en los que se encuentra repartido el territorio poblano, lo cual impactará, por supuesto, en las representaciones, en la representación que tiene Puebla en la Cámara de Diputados. De tener 15 diputados de mayoría relativa, pasará a tener 16 diputados. Y por eso se encuentra con nosotros Carlos Alberto Montero para que nos explique cuál es el procedimiento que seguirá el INE con la finalidad de aterrizar esta determinación que se toma en el Consejo General, de pasar de 15 a 16 distritos federales electorales. Carlos, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, con el gusto de estar con ustedes como siempre. Y bueno, efectivamente, lo decías muy bien, el Consejo General del INE aprobó recientemente la ruta que habremos de tener para adecuar justamente la demarcación territorial de los 300 distritos electorales federales uninominales con base en los datos del último censo de población 2020. Recordemos que el artículo 53 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la demarcación de estos 300 distritos electorales se hará con base en el último censo de población. Entonces, una vez que han sido publicados por parte del INEGI estos datos del Censo Poblacional 2020, el INE ya está en posibilidades de llevar a cabo justamente esta adecuación a la demarcación de los 300 distritos electorales. Es importante mencionar que esta nueva geografía electoral que habrá en su caso de aprobar en los próximos meses el Consejo General del INE, se lleva a cabo con base en criterios, por supuesto, constitucionales, legales y técnicos operativos. En ningún momento se basan en criterios políticos o de otra índole. Es básicamente una división, la que establece el artículo 53 de la Constitución, para conocer justamente cómo se van a adecuar los 300 distritos electorales uninominales de Puebla. Entonces, una vez que tenemos el censo total de la población, se divide entre 300, que son el número de distritos electorales federales uninominales, nos da una media que aproximadamente son alrededor de 420,000 habitantes por cada uno de los distritos electorales. La siguiente operación que tenemos que hacer es muy simple, una división de la población de cada entidad federativa entre esta media y nos arroja el número de distritos electorales que va a tener cada estado. Entonces, como lo mencionabas, Puebla va a pasar de 15
a 16 distritos electorales por este efecto poblacional. Habrá entidades que pierdan distritos, la Ciudad de México en concreto va a perder 2 distritos, porque está perdiendo población con base en los últimos datos del censo poblacional. Entonces, ya se aprobó la ruta, vamos a estar conociendo de este primer escenario de distritación. Es importante señalar que el Consejo General del INE aprobó una instancia, la creación de un órgano asesor, que es el Comité Técnico de la Distritación, integrado por científicos que están dando seguimiento, asesoría, orientación al Consejo General para estos trabajos. Hacia el mes de noviembre nos estarán enviando a cada una de las entidades federativas el primer escenario de distritación. Este escenario, por supuesto, lo vamos a dar a conocer a toda la sociedad, a los medios de comunicación y de manera muy particular a nuestros pueblos y comunidades indígenas y también a la población afromexicana para que conozcan, en su caso, observen cualquier situación que quieran, digamos, señalar, y también se hará del conocimiento de los representantes de los partidos políticos para que también opinen. Una vez recabadas estas opiniones, posteriormente se va a generar un segundo escenario para que con base en este y por supuesto en las opiniones de las representaciones indígenas y de los grupos afromexicanos se defina posteriormente, y sería el último paso, la sede de cada una de las cabeceras distritales. Entonces, es lo que estaremos haciendo en las próximas semanas, y en el mes de noviembre, algo que vamos a hacer en Puebla es un foro estatal. En este foro estatal vamos a invitar a toda la sociedad en general representada, a las autoridades, a las universidades, a los medios de comunicación, a nuestras autoridades que tienen, digamos, cabida aquí en estos trabajos, como es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, por supuesto el Instituto Estatal de los Pueblos Indígenas, para que expliquemos claramente cuáles son los criterios jurídicos, técnicos y operativos para la realización de estos trabajos. Entonces, en suma, es la ruta que estaremos llevando a cabo ya a partir de las próximas semanas. ¿Cuándo ya se tendría listo el nuevo mapa electoral del Estado? Evidentemente, se estará aprobando antes de que inicie el proceso electoral federal 2023-2024. Entonces, hacia finales del próximo año, principios del 2023, debe estar siendo aprobado por parte del Consejo General del INE. Y algo que es importante también recordar es que a partir de la reforma electoral de 2014, el INE cuenta con la atribución también de definir la geografía electoral de los distritos electorales locales. Entonces, también en estos trabajos, además de llevar a cabo la distritación electoral federal, vamos a actualizar la demarcación geográfica de los 26 distritos electorales locales de Puebla, con base justamente en este mismo insumo que es el Censo Poblacional 2020. Aquí es importante mencionar que no se ganan o pierden distritos locales, porque en tanto la Constitución del Estado señale que habrá 26 diputados de representación, de mayoría relativa, habrá 26 distritos electorales locales. Entonces, se conservan esos 26 distritos electorales locales porque es lo que establece la legislación de la entidad, y lo que vamos a hacer es justamente adecuar la demarcación territorial de estos para que haya un equilibrio poblacional. Tanto en la distritación electoral federal como local, lo que se busca es que la representación política tenga el mismo peso, que no haya distritos electorales que sean electos por un menor grupo poblacional o un mayor número de electores. Me imagino que la distritación local también tendrá que estar lista para la elección de 2024, la elección de gobernador, diputados locales. Es correcto. Que se llevará a cabo este Sí, año. es correcto. Esta distritación local se aplicará justamente en la distritación, el proceso electoral local 2023-2024. Carlos, tú conoces muy bien cómo está integrado el Registro Federal de Electores. Me gustaría saber si tienen identificadas las zonas en las que se ha presentado, o las zonas del estado en las que se ha presentado una mayor concentración de ciudadanos.
y dónde se ha reducido. Regularmente donde se reduce es en las zonas rurales y se incrementa en los municipios que son ciudades, en municipios grandes. Me gustaría saber ustedes qué es lo que han identificado de este movimiento poblacional que exhibió el último censo del INEGI. No te escuchamos, Carlos. Una disculpa. No te preocupes. Efectivamente, hay áreas urbanas, sobre todo, que han tenido un crecimiento poblacional importante. Es el caso del área conurbada de Puebla, lo que es hoy en día el Distrito Electoral Federal número 10, que comprende los municipios de San Andrés, Cholula, San Pedro Cholula, Cotlancingo, Coronango. Evidentemente, en este distrito electoral hay un crecimiento poblacional importante y también señalar que del total de municipios de la entidad, de los 217 municipios de la entidad, Puebla cuenta con 110 municipios cuya población es del 40% o más a su interior de carácter indígena y por tanto se consideran municipios indígenas. De los 217, 110 tienen el 40% más de población indígena con base en este dato poblacional y básicamente se encuentra concentrado en la Sierra Norte de nuestro estado. Este grupo poblacional indígena importante que tenemos justamente será motivo de un análisis en lo específico para conservar, por supuesto, la generación de distritos electorales de carácter indígena. Hoy en día los distritos 1, 2 y 3 federales, cuyas cabeceras son Huauchinango, Zacatlán y Tezutlán, son de carácter indígena y recordemos que en la última distritación dejó de ser cabecera distrital Zacapoaxtla, que también era el distrito electoral en aquel entonces el número 4, también con una importante población indígena. Entonces, justamente es lo que estaremos revisando próximamente y dando a conocer a toda la sociedad y a los medios de comunicación. Lo que sucede es que, digamos, toda la parte norte de nuestro estado, todos esos municipios, estarán siendo conformados a su interior por la misma población indígena. Entonces, lo que sucederá es que probablemente sean distritos indígenas como lo teníamos antes, los distritos 1, que es Huauchinango, el distrito de Teciutlán, y quiero pensar que probablemente en la parte central de la Sierra Norte, donde precisamente se ubica Zacapuaxtla y todos esos municipios colindantes con una alta población indígena, quizás alguno de estos sea nueva cabecera distrital. Evidentemente, hasta que conozcamos este primer escenario, pues ya vamos a saber en concreto cuál sería la propuesta. Carlos, entonces, por lo que me comentas, este incremento poblacional que se concentra en la capital y la zona conurbada, ¿podría propiciar que ahí se encuentre el nuevo distrito? Bien, vamos a tener una nueva cabecera distrital. Eso sin duda es un hecho, ¿no? Porque estaremos ganando un nuevo distrito electoral. Entonces, dependiendo de la demarcación de estas nuevas 16 unidades geográficas llamados distritos electorales, justamente revisando ya la conformación de estos distritos, vamos a ver cuál sería la propuesta de cabecera distrital. Hay criterios técnicos para la definición de cabeceras distritales. Por supuesto, el municipio o localidad que tenga la mayor población, aquella cabecera que pudiera presentar los mejores tiempos de traslado y facilite las actividades operativas en un proceso electoral. Evidentemente, aquella cabecera o localidad que cuente con el mayor número de servicios, eso también es algo muy importante. Y también aquella cabecera que ofrezca las mejores vías de comunicación. Entonces, esos son algunos de los criterios que se consideran para la definición precisamente de cabeceras distritales.
Entonces, dependiendo de todos estos criterios, será el comité técnico el que determine dónde va a quedar esta nueva cabecera. Sí, la ruta es la siguiente. Se genera el primer escenario de distritación con los 16 nuevos límites de estos distritos electorales. Se pone a consideración de las representaciones indígenas, de los pueblos afromexicanos, por supuesto de los representantes de los partidos políticos. Se recaban todas esas observaciones. Se genera un segundo escenario. Este segundo escenario nuevamente es conocido, es difundido para que sepamos de cómo está avanzando la ruta de la distritación electoral. Y el último paso, una vez que ya, digamos, se hayan definido estos dos escenarios, será que cada junta local ejecutiva, precisamente tomando en consideración estos criterios que mencionaba, haga una propuesta de cuáles, en su opinión, presentan las mayores ventajas para que sean cabeceras distritales. Entonces, esta será una propuesta de la Junta Local Ejecutiva de Puebla hacia, por supuesto, el Comité Técnico de la Distritación y la Junta General Ejecutiva. Carlos, ¿cómo les ha ido con la distritación que se aprobó en 2015? Esta decisión, ahí fue lo contrario. Lo que se determinó fue reducir de 16 distritos federales que se tenían a 15. Se desapareció la cabecera de Izúcar. Este municipio fue absorbido por el distrito de Acatlán y hubo mucha, tal vez no tanta inconformidad, pero sí hubo críticas a este nuevo esquema. Se ajustó poblacionalmente este nuevo mapa, pero decían que el territorio de Acatlán era muy grande, es muy grande de este distrito y que eso iba a generar problemas en la organización de las elecciones, que iba a complicar que los candidatos a diputados federales de esta zona pudieran recorrerlo en su totalidad en el tiempo de la campaña. ¿Cuál ha sido la experiencia que les dejó que Izúcar desapareciera para que fuera concentrado por Acatlán? Bien, lo señalas correctamente. El distrito electoral de Acatlán, el distrito 14, hoy en día es el distrito electoral con mayor extensión geográfica de nuestro estado y evidentemente al tener una extensión geográfica importante, pues los tiempos de traslado hacia la cabecera distrital de todos los municipios que lo integran es algo complejo, ¿no? Lo importante es mencionar que cada distrito electoral debe de tener el mismo equilibrio poblacional. Si ponemos de ejemplo los distritos electorales de la capital, donde tan solo en el municipio de Puebla nos permite la creación de 4 distritos electorales federales, la característica principal es que tenemos una alta concentración poblacional y esto da lugar a la generación de 4 distritos electorales. Con el mismo número de población, lo que sucede en ese tipo de distritos grandes es que presentan un fenómeno que es la dispersión poblacional. No está la población de manera compacta y esto lo que hace es que haya distritos geográficamente muy grandes, pero en términos poblacionales se encuentran equilibrados. Es decir, hay el mismo número de habitantes en un distrito de aquí de la capital, por ejemplo, el distrito 12, o el distrito electoral de Acatlán, el distrito 14, poblacionalmente tienen un equilibrio, pero en términos geográficos de extensión territorial, justamente por el fenómeno de dispersión poblacional, se crean este tipo de demarcaciones muy grandes. Entonces, sí dificultan el trabajo operativo, pero evidentemente... Dejamos de sí, escuchar. Gracias. Sí, lo que se busca, mencionaba, y es el fin y el objetivo de la distritación, es un equilibrio poblacional de todos los distritos. Al final la elección sale, fue concluida, hay ganadores, no ha habido una repercusión sobre estos territorios que son tan extensos, pero ¿en qué les ha complicado? Por ejemplo, en la situación técnica, ¿en qué le ha complicado al INE la organización de los comicios? Bueno, mencionaba, por ejemplo, tan solo el día de la jornada electoral, lo que es el,
traslado de los paquetes electorales a la cabecera distrital, pues no es lo mismo hacerlo en un distrito electoral compacto, ¿no? Que en un distrito electoral con una extensa, con un extenso territorio. Entonces, sí dificulta, pero evidentemente también señalarlo, el distrito de Izúcar de Matamoros en la última distritación era poblacionalmente un distrito que presentaba una alta dispersión y también era un distrito en términos territoriales extenso. Pero esto evidentemente no tiene que ser un obstáculo o un impedimento para que se cumplan todas y cada una de las actividades de un proceso electoral federal. Se disponen de alternativas, de acciones, de una planeación justamente para que, por ejemplo, el día de la jornada electoral, todos estos factores pues no sean un problema y justamente se puedan organizar de mejor manera las elecciones. Lo importante es que la representación política tenga el mismo peso en todos los distritos electorales. Eso es lo que busca una distritación electoral. Por fenómenos poblacionales habrá algunos distritos que territorialmente sean muy extensos y que quizás vuelvan un tanto complejo el desarrollo de determinadas actividades, quiero pensar el traslado de paquetes, pero que esto jamás ha sido un impedimento para que se cumplan todos y cada uno de los objetivos de las etapas de un proceso electoral. Una vez que concluya esta redistritación, el INE tendrá una junta distrital más, por ser 16 los distritos. ¿Cómo la van a conformar? ¿Cuál es el procedimiento que el instituto sigue para poder instalar este órgano? Sí, evidentemente se gana un distrito electoral y por lo tanto habrá una nueva junta distrital ejecutiva, pero también recordar que hay entidades que pierden distritos electorales y en consecuencia esa junta distrital que tenía ese distrito electoral que se pierde se tiene que mover. Entonces, el criterio es que las juntas distritales de aquellos distritos que se pierden en esas entidades federativas, el personal, los recursos, los bienes se trasladen a la nueva sede distrital justamente para que se pueda operar el nuevo distrito electoral en esa entidad federativa. Entonces, en el caso concreto de Puebla, habrá alguna junta distrital ejecutiva de algún estado que pierde distritos que se trasladará justamente a la entidad, a la nueva demarcación territorial. Ahora, sobre la redistritación local, hay, como tú bien lo comentas, pues son 26 los distritos permanentes que establece la Constitución, pero me comentas que es posible que haya cambios de cabeceras para poder ajustar el número de población que tiene cada uno. Sí, sí, sí. Al tener un nuevo marco territorial, los distritos electorales, no sé, vamos a ver el primer escenario, quizás se cree un distrito electoral que a su interior, en su nueva conformación, no esté presente algún municipio, alguna sede que hoy en día es cabecera distrital. Entonces, con base en los criterios que mencionaba de población, de tiempos de traslado, de número de servicios, de vías de comunicación, etcétera, se va a definir esta nueva sede de la cabecera distrital. Si en esa nueva demarcación territorial existe lo que alguna localidad, algún municipio que hoy en día es cabecera distrital, bueno, pues evidentemente se tratará de conservar esa cabecera distrital, al menos de que haya razones o una justificación para moverla justamente con base en estos criterios que mencionaba. Y si alberga dos o más localidades o municipios esta nueva demarcación, en cuanto a la definición de cabeceras distritales, pues justamente con base en estos mismos criterios se habrá de definir cuál de estas será la nueva demarcación territorial, por supuesto considerando la opinión del Instituto Electoral del Estado. Los ajustes tendrían que hacerse en la zona metropolitana por ser esta la de mayor cambios poblacionalmente hablando. Eh, Probablemente al no modificarse el número de distritos electorales, lo que estemos observando es un ajuste mínimo, ¿no? En cuanto a la demarcación territorial.
¿no? Es probable que no tengamos, digamos, cambios mayores en esta nueva geografía de la distritación local, justamente porque no, se crean y desaparecen distritos electorales. Entonces, habría que esperar este nuevo escenario de la distritación justamente para ver en algunos distritos electorales locales cómo afectó justamente el crecimiento poblacional, si se está moviendo un poco el límite distrital o se conserva en su gran mayoría este límite. Carlos, ¿algo más que desees agregar del tema? Bueno, que estaremos dando a conocer justamente hacia el mes de noviembre en un foro estatal. Habrá mesas informativas y consultivas distritales en esta ruta de la distritación. Por supuesto, nuestras comunidades, nuestros pueblos indígenas tienen una participación importante. Habremos de poner a consulta esta nueva distritación. Estaremos tomando en consideración sus opiniones para que se genere una distritación electoral que considere evidentemente todas las expresiones, todos los puntos de vista y que hacia la licitación electoral 2021 que estamos iniciando y que habrá de concluir en 2023-2024 se esté generando el mejor escenario de licitación tanto federal como local para nuestra entidad. Carlos, pues te agradezco mucho el tiempo que nos dedicas. Al contrario, un gusto y estoy a la orden. Muchas gracias también a todos los que siguieron este programa. Les recuerdo que será retransmitido mañana a las 6 de la tarde. Hasta la próxima.